Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con buenas vibras, con buenas energías. El día de hoy tengo una invitada especial, una mujer muy fuerte, una mujer de admirar, una mujer que va a hablar sobre una experiencia que tuvo, que sucedieron tantas cosas alrededor de su vida que algunas veces es complicado de expresarlo con palabras, pero también las experiencias que ella pudo tener y esa conexión que tuvo con el más allá, porque también estuvo en coma va a poder dar la explicación, qué fue lo que vivió, qué fue lo que vio, qué fue lo que sintió. En lo cual, el día de hoy tenemos a esta mujer tan importante, tan especial que es Elisa. Vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo Hola, estás? hola Gabriel, qué bien hablas tú. Mira, yo estoy emocionado y encantado en que puedas estar aquí con nosotros, en que puedas compartir tu experiencia, porque siento que es un mensaje que hay que transmitirle también a muchas personas. Y recuerdo, señores, que cuando conocí a Lisa, ella me cuenta sobre su historia y es una historia muy sorprendente, muy importante. Y yo creo, Elisa, que vamos a comenzar, ¿vale? Que quiero que me cuentes sobre pequeña, qué era lo que veías, qué era lo que sentías, ¿vale? Sobre ese proceso primero. Bien, mira, yo de pequeñita es que recuerdo que apenas caminaba y yo recuerdo tener sensaciones en el cuerpo, sensaciones corporales y imágenes así que no correspondían ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi familia. Eran imágenes que me venían de vez en cuando y luego, un poquito más adelante, supe que se correspondían a muertes anteriores que yo había tenido. Ah, y de la misma manera, ya hacia los 3 añitos o así, yo recuerdo que cuando empezaron, bueno, la vida en mi familia era un poco complicada, difícil, y yo recuerdo que por las tardes, por las noches, me iba a mi habitación a jugar, jugaba con el Lego, a construir, y recuerdo que siempre tenía, y me venían imágenes como fotogramas de, bueno, situaciones muy complicadas, muy difíciles, que yo no sabía a qué correspondían. No sabía si formaban parte de cosas que había pasado, no tenía la conciencia del saber en esta vida todavía, se me mezclaba como un poco, no sabía a qué correspondían, ¿no? Y bueno, durante esta época empecé a tener situaciones como más difíciles, ¿no? Y por las noches yo me estiraba en mi camita y para descansar de todo lo que había pasado, pues yo pues hacía como me salía del cuerpo. Tú me explicaste que eran viajes astrales o desdoblamientos, no sé, ¿no? Pero yo me salía del cuerpo, desde arriba de la habitación, me veía mi cuerpo en la camita y yo recuerdo que decía adiós y me iba. Claro, yo no sé los desdoblamientos o los viajes astrales a dónde se va a parar, pero yo sí recuerdo que iba a un lugar en donde era como si estuviera como recogida en un mantón o en unas manos gigantes, como muy amoroso, muy... Y sí que recuerdo un ser de luz y recuerdo a mi alrededor otras almas, niñas también, almas pequeñitas, y yo siempre pensaba pues, que era normal, no sé si pues eran niños que también iban a descansar, a recuperarse, ¿no? Que debían tener problemas. No hablaba, no recuerdo ni telepáticamente hablar con nadie, eran sensaciones, ¿no? Y bueno, pues yo allí no sé si pasaba mucho rato, ¿no? A mí me parecía bastante rato, pero la verdad es que cuando volví al cuerpo, de repente, pues igual habían pasado una horita o menos quizá, no lo sé, ¿no? Pero faltaba toda la noche por pasar. Y estos desdoblamientos fueron, pues, eran muy a menudo y sobre todo cuando yo tenía, pues cuando pasaba algún suceso que me afectaba muchísimo, que me costaba de pasar, mi solución era me iba a la habitación, cerraba la puerta,
me estiraba, era como algo como, bueno, era muy natural. En vez de irme a dormir, me estiraba, no sé ni cómo lo hacía, no tengo ni idea, ¿no? Me salía del cuerpo, me decía adiós y me iba a este lugar a descansar. Y Claro. esto lo hacía, formaba parte de mí. Claro, yo a partir de estos desdoblamientos, cuando ya empiezas a ir al colegio, ya 5, 6 años, ¿no? Como que empiezas a ver que nadie habla de estas cosas. Um, claro, en mi familia yo no lo podía comentar, no era un ambiente ni eran cosas que se podían hablar ni de estas ni de muchas otras, ¿no? Entonces yo lo llevaba guardado dentro y sí que es verdad que empecé a ver que algo no, que no era tan natural todo esto, ¿no? Y recuerdo que en uno de estos desdoblamientos, al ser de luz, yo sí que le pregunté qué era lo que yo veía, estos acontecimientos, estos fotogramas que veía, ¿no? De cosas muy, muy impactantes, ¿no? Y me dijo, es tu vida. Entonces yo entendí que yo sabía unas cuantas cosas o unas cuantas mochilitas con las que venía a esta vida. Yo sabía que estos eventos, que no eran nada bonitos, ¿no? Eran cosas por las que yo tenía que pasar en esta vida. Y, y bueno, y esto fue, pues, Claro. era lo habitual, era lo Ahorita que me acompañaba. es sorprendente, ¿no? Porque primero que todo al principio, cuando cuentas, desde niña empezaste a tener visiones de vidas pasadas, número uno. Número dos, en la familia o en el hogar en donde estabas, cuando había complicaciones y tú simplemente te acostabas, ¿vale? Que podríamos decir que era que cerrabas los ojos y podías hacer una meditación profunda o simplemente te relajabas y tu alma salía del cuerpo, te desdoblabas, ¿vale? Y te encontrabas en el otro lado, ¿no? Donde tú dices, veías a otras niñas y veías a alguien grande, ¿no? Alguien... Ahora, en ese momento, ¿tú cómo te sentías? ¿Con paz? ¿Con tranquilidad? ¿Sentías que era tu hogar? En algún momento, ¿cómo te sentiste en ese momento, pues? Lo, lo que más, lo que más recuerdo era que yo no recuerdo ni hacer meditación, es que ni tan siquiera cerrar los ojos. Yo me estiraba en la cama, yo sabía que me estiraba en la cama, respiraba y me iba. Es que era como automático. Ya ni me lo planteaba, no era una cuestión de racional que decía, mira, tengo que hacer esto para... No, 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 era natural, ¿no? Y sí, cuando llegaba allí, claro, era el cielo. Era llegar al cielo, ya te digo, era siempre una sensación de recogimiento. Siempre, a mí me ha quedado como una imagen, igual porque necesitamos hacerlo gráfico en nuestra mente. Siempre es como, yo recuerdo como si fueran unas manos muy grandes, así en plan de cuna, como una cuna, y alguien que me recogía y me dejaba al lado del ser de luz, ¿no? Y allí era, pues, era el cielo, era la gloria, allí no se oían ruidos ni gritos, se respiraba, todo era paz, era amor, era una cosa que luego lo que más me impactaba no era subir y estar allí. Allí era como estar conmigo, era estar en mi casa. Lo que más me dolía y más me costaba era cuando volví a bajar, que sentía mucha densidad. Esto es una cosa que cuando vayamos hablando de todos los sucesos por los que he pasado, es lo más difícil que he pasado. Cuando vuelves, sientes densidad, el cuerpo pesa, las cosas están, no sé, es una Claro. sensación de pasar como de, uf, de un infinito que parece que vuelas, que estás como flotando, que estás a un lugar que te oprime, que es denso, que carga. Y Claro. esto me costaba muchísimo, Wow. esto me dolía. Y
Elise, y lo más sorprendente que cuando tienes estas experiencias, tú lo expresas, pero no es lo mismo que sentirlo y vivirlo, ¿vale? No. Porque son las palabras, yo creo que es una herramienta, claro, de expresar de lo que uno siente, pero es difícil poder expresarlo con esas palabras, ¿no? Yo, Gabriel, pasaba muchas épocas en casa de mis abuelos porque había problemas en casa, ¿no? Entonces yo siempre iba a casa de mi abuelo, porque decían que con mi abuelo era la única persona con la que me entendía y me dejaban allí. Mi abuelo era farmacéutico, entonces yo ahora ya tengo 60 años, te hablo de más de 50 o 50 y pico, ¿no? En las farmacias se hacían los medicamentos a mano, se pesaban, ¿no? Y tenía en la farmacia muchas enciclopedias y libros de medicina, de ciencia y de esoterismo. Oh, Y sí, ¿tu sí, sí, abuelo le gustaba? sí, sí, Oh, sí, wow. Y sí. una pregunta, en ese momento cuando tú estabas junto con tu abuelo que a lo mejor percibían de otras personas, ¿vale? Que tú lo sentías, ¿cómo sentías esa conexión, esa energía, ¿vale? Cuando estabas con tu abuelo o con otras personas en ese momento. Bueno, yo lo que comencé a observar es que antes de todo esto, todo esto empezó a pasar desde muy pequeñita y a los 6 7 años, en uno de estos desdoblamientos, Ok. antes de volver aquí, yo tenía 6 años, a los 6 años, antes de volver al cuerpo, me enseñaron un tobogán. Y yo pensé, ¡ay, bien, qué guapo, ¿no? El tobogán, qué bonito, ¿no? Y justo aquel fin de semana había, no sé si era una comunión, un bautizo, algo así, una cosa de estas que se celebran así. Y yo estaba dentro del comedor y desde el comedor vi el tobogán que me habían mostrado la noche antes. Claro, yo pensé, ¡buah! Es mi tobogán, me lo han mostrado, es mi tobogán. Claro, yo tenía 6 años corriendo al tobogán. Y en el tobogán me subí y como yo era de estas que cuando decían el dedo no se mete en el enchufe, el dedo en el enchufe, yo subí al tobogán y no solo bajé del revés, sino con la cabeza para atrás de la peor manera posible. Llevaba una cadenita y la cadenita, antes los toboganes estaban hechos de tablillas de madera, si hay alguien mayor como yo, lo sabrá, enganchados con unos hierritos, y la cadena me quedó enganchada en el hierro y como bajaba del revés, el cuerpo me quedó para afuera del tobogán y quedé ahorcada. Me Claro. quedé pues ahorcada, me quedó aquí y recuerdo que enseguida automáticamente volví a salir del cuerpo y me fui. Aquello, tú me explicaste que no era un desdoblamiento. Aquello no lo fue un No, no, desdoblamiento, claro. porque además no, ni fui al mismo sitio y yo recuerdo que estaba como ya yendo para arriba, como siempre, es que sintiendo el cuerpo que es como en un segundo estás aquí, estás allí, y una voz, la primera vez que oí esta voz, que me dijo, no, no, y algo me paró y me quedé como muy sorprendida porque yo siempre acababa de llegar al sitio y me quedé como impactada y después del no, no, sentí como algo aquí en el pecho y me encontré despierta en el hospital porque bueno, Habías había perdido perdido el la conocimiento, conciencia. había perdido la conciencia y todo. Y después de este evento del tobogán, sí que empecé a tener como a mirarme cuando iba a la farmacia de mi abuelo, claro, allí iban enfermos y iban a recoger los médicos del hospital de la ciudad, iban a recoger los medicamentos y todo. Y yo recuerdo que me miraba la gente y escuchaba lo que hablaban y yo jugaba a adivinar si la persona de la que hablaban, cuántos años le quedaban de vida. Luego, la información que yo, el número que veía o la información que me venía, la comprobaba y era verdad. Me miraba una persona, lo sabía todo, lo que pensaba, lo que sentía, qué le había pasado, qué estaba deseando.
empecé como a sentir como, como que se me abría una conexión y una capacidad de saber y de información muy grande. Y fue a partir del evento del tobogán. Wow. Mm, Claro, Elisa, es sorprendente todos los puntos que tú estás tocando porque después de esta experiencia, bueno, cuando tuviste, mejor dicho, la experiencia del tobogán, al momento en que te asfixias por lo que sucedió, te ahogas, tu alma sale del cuerpo y hay una voz que te dice, no, no, como que, hey, no es tu momento, ¿vale? Regresa otra vez el alma al cuerpo y cuando despiertas, abres los ojos y estabas en el hospital. Después de ese suceso, tú acabas de contar que junto con tu abuelo, ¿vale? Cuando tú veías a una persona, tú sentías la información de lo que le iba a suceder a esta persona y cuánto tiempo le quedaba de vida. mm, Aunque no entendías por qué llegaba esa información así nomás. Es sorprendente porque tú dices, después de este suceso, sí, sí. ¿vale? Mm. Cuando tú empezaste a tener esa experiencia de ver, de percibir, de sentir todo hacia otra persona, ¿cómo lo veías tú? ¿Pensabas que tenías un don? ¿Pensabas que era un superpoder? ¿Pensabas que realmente era tu imaginación? ¿O sabías que después de toda esta experiencia sentías que era algo mucho más allá de lo que podías pensar, sino recibir esa información? Mira, un poquito de todo, un poquito de nada. Claro, Porque como para mí ya era habitual subir y bajar, saber lo que me iba a pasar en esta vida, no me impactó, no me impresionó, no lo vi anormal y lo único que me pasaba era que no pensé en ningún momento que fuera un don, tampoco lo pensé, porque tampoco lo podía comentar con nadie. Y lo que sí es verdad que, por ejemplo, cuando iba al colegio, aquí me pasó una cosa que no he oído explicar a nadie. Yo no sé, tú eres medium, Gabriel, tú sabrás. Pero yo lo que suelo oír a la gente que estaba con los canales tan despiertos es que los demás los llamaban raros, os llamaban raros de pequeñitos. Y yo lo que recuerdo es que sí, yo sabía muy bien todo lo que pensaban los demás de mí, ¿no? Esta, que rara es, esta niña, que si no sé. Pero es que a mí esto no me importaba. Lo que a mí me importaba, y recuerdo muchísimo, era que era yo que encontraba rara a la gente. A mí claro, me impresionaba mucho ver una persona que yo sabía que estaba pensando una cosa y que su gesticulación, su expresión, su manifestación era la contraria. O sea, mentía o era hipócrita, ¿no? claro. O encontraba raros los colores de las cosas, porque yo tenía la viveza de lo que hay en el, vamos a decir, el otro lado que está aquí, ¿no? Claro. Allí sí que todo es muy vivo. Y todo lo encontraba raro, todo, todo. Y la gente, sobre todo, me impactaba mucho la gente, las niñas eran raras. Era yo que pensaba que los demás eran raros. Y esto me trajo muchos problemas. Es que es sorprendente, Elisa, porque, a ver, estuviste, o desde pequeña siempre estuviste con estas experiencias desde el otro lado. Y por supuesto, ¿no? Cuando tú te acostumbras de cierta forma de tener esa experiencia desde el otro lado, como tú dijiste anteriormente, cuando tu cuerpo vuelve otra vez a este plano terrenal, es como que ya va, en el otro lado estoy más ligero, hago más cosas, me siento en paz y aquí ¿qué hago nuevamente acá, no? Entonces es muy fuerte. Elisa, tú pasaste por otras complicaciones de salud, ¿vale? Donde estuviste después en coma, Ujú, ¿vale? ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué pasó? mm. ¿Te refieres a los últimos 4 comas o los anteriores? Me refiero, sí, porque has pasado por muchos procesos, ¿vale? Del coma. Eh, Primero, tú tuviste infartos, ¿no? Varias complicaciones en el corazón.
¿Qué complicaciones tuviste y me dijiste que el segundo infarto estuviste en coma? Antes de llegar al coma, Ok, am, yo, a mí me pasó una cosa. A los 13 años tuve un suceso muy desagradable con una persona, ah, vamos a ponerle abusos, relaciones no consentidas, con amenazas y todo esto. Se complicó muchísimo. Aquí hice una cosa que no recomiendo absolutamente a nadie, porque también se trata de ir mirando el cómo de todo el proceso. Y a mí, por ejemplo, cuando me escucho a alguien, lo que me busco más es a ver qué me puede ayudar, ¿no? De toda la historia. Entonces, a los 13 años hice una cosa que me bloqueó por completo todas las conexiones. Y fue que después de este suceso, tuve la gran idea de decir, mira, ¿sabes qué? Yo a mí misma me dije, ¿sabes qué? Lo mejor es no sentir. Voy a cerrar el corazón, voy a cerrar emociones y para poder soportar todo esto, no siento. Ya llevaba la carga de una infancia un poco difícil, ¿no? Entonces decidí cerrar corazón, decidí todas las conexiones, todo. Y dije, aquí me voy a montar un plan, pero mental. Y con la cabeza igual funciono mejor. Mentira, fue fatal. Aquí me lié la vida, pero de una manera me compliqué la vida porque los pensamientos, luego ya lo descubrí, pero no. Y a los 16 años, en medio de todo este caos mental, ¿no? Tuve una visión que fue ver la imagen de mi hijo. Ah, yo tenía todos los canales cerrados, no funcionaba con el corazón, todo lo hacía mentalmente. Mi objetivo era sacarme unas carreras, encontrar trabajo, hacer dinero y poder marchar y huir de todo esto, ¿no? Pero a los 16 años, y esto es un poco lo que tú decías en la introducción, ¿no? Que nunca, es que sí, aunque no los llamemos, siempre están, siempre están. Y cuando te desvías demasiado, demasiado, nunca hacen tu camino, pero, ¡clac!, te van avisando y te van avisando, ¿no? Y yo recuerdo que a los 16 años, totalmente desconectada de todo, tuve la visión y vi a mi hijo, y es mi hijo, era mí, yo lo reconocí, era una visión, no era un sueño, y me impactó mucho, ¿no? Pensé, wow, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Porque con la visión te llega mucha información. Y en la información que me llegó con la visión era que la persona con la que estaba, el sitio en donde estaba, no era mi sitio, que marchara de allí. Entonces, aquello me rompió los esquemas y empecé como otra vez a intentar reconectar, pero no lo conseguía. No conseguía reconectar porque yo seguía con mi plan mental para olvidar todo este pasado emocional tan cargoso, ¿no? Tan difícil y sufrido. Y a los 20 años, 20, 21, no recuerdo exactamente, la persona con la que estaba, que era una relación de malos tratos muy, muy, muy fuertes, muy graves, me llamó por teléfono y me dice, tráeme el coche a tal sitio. Era aquí en España, era noviembre, el 14 de noviembre a las 9:30 de la noche. Y bueno, pensé, y dije, no. Y me dijo, bueno, pues cuando llegue habrá consecuencias. Entonces pensé, ¿sabes? Cojo el coche y voy y fuera problemas. Y cogí el coche y de camino hay una cuesta abajo que gira y hay un precipicio. Entonces, cuando estaba en el tramo de bajada, empecé a apretar el freno, el coche no paraba. Cogí el embrague para ver si frenaba con el embrague tampoco funcionaba. Y fueron
sabía que me iba por el barranco. El coche se fue por el barranco. Entonces era bastante alto y yo recuerdo el estallido del coche, un estruendo horroroso, un ruido horroroso y de repente mucho silencio y un goteo, que luego la policía me explicó que era el depósito de gasolina que estaba derramándose el goteo. Y justo en el goteo yo sentí por detrás un empujón muy fuerte, un empujón, y salí disparada por una ventana. En el momento en que salí disparada, recuerdo oír el coche explosionar y se incendió todo el coche. Um, Allí fue la primera vez, después de toda la desconexión que llevaba, a los 20 años, 20, 21, fue la primera vez que volví a darme cuenta, desperté en el hospital y, y fue como todo el rato recordar el empujón, porque fue una sensación como cuando era lo del tobogán, que me empujaron por delante, pues fue la misma sensación, pero por detrás. Y claro, y nadie se explicaba cómo yo salí despedida del coche por una ventana. Wow. Nadie se lo explicaba, ¿no? Yo sé que fue mi ángel de la guarda, lo sé, por después, las experiencias que explicaré después. Fue, pues, no era mi momento y me sacaron del coche. Y yo recuerdo que cuando desperté en el hospital, toda rota, destrozada, esto sí, me salvó el ángel de la guarda, pero estaba destrozadísima. Recuerdo que la primera frase que me vino a la cabeza es: madre mía, yo existo. Ah, Como que poco a poco, a partir de este primer evento a los 20 años, después de muchos años de nada, fue como que a partir de allí fueron pequeños despertares y el primero, y en cada despertar, en cada evento que he tenido, ha habido como un clic, como una conexión. Y pensaréis, vaya tontería, ¿no? Darte cuenta de que existes. No, es muy grande, Gabriel, porque podría no existir. Somos muchas almas y no es no existir en esta vida, no existir jamás. Y el universo, la creación, Dios, como sea que lo quieras llamar, a mí me dio la oportunidad de existir como alma. Y como que pensé, ¿qué estoy haciendo? Aquello fue el primer despertar de todos. Claro. Y, y luego a partir de aquí, bueno, volví a reconectar un poquito con todo el mundo espiritual, intentaba hacer muchos esfuerzos para reconectar conmigo, pero claro, ni la situación familiar, ni la persona esta con la que La todavía amorosa. me amenazaba, me estaba siguiendo, no lo tenía nada fácil, fue una lucha constante, pero un día dije, cuando salí del hospital y volví a casa, con la frase yo existo, dije, no estoy en mi sitio. Entonces dije, cojo los perros, cogí el DNI, los perros y dije, me da igual, me marcho. Y fue muy bonito porque fue marchar de allí con mucho miedo, muchísimo miedo, y sin embargo llegué a una calle y me encontré con un conocido. Y resulta que este conocido tenía un conocido que sabía de un centro que buscaban una pedagoga para gestionar todo el trabajo del centro. Uh, Pensé, pues puede ser. Llevo más de 15 años luchando para salir con planes mentales y nada me funcionaba y ahora decido marchar y resulta que se me abre todo el mundo. La vida se me abrió y me salió trabajo, en el trabajo me dieron vivienda, empecé a recuperarme,
total que empecé a sentir y a pensar, yo, Gabriel, quiero decir que no voy a explicar nada que nadie haya oído, pero una cosa es que te lo diga alguien y irlo descubriendo desde dentro, ¿no? Entonces descubrí que cuando estás en tu sitio, la vida fluye, las puertas se te abren. Y yo me di cuenta de esto. Claro. Luego vinieron los 30 años, a los 30 años tuve mi hijo, hubo un problema familiar muy fuerte, el padre marchó, me quedé sola con el niño y a la semana de tener a mi hijo sufrí una, ay, ¿cómo lo digo? Mm, ¿Un infarto o No, un un abuso? abuso, Un abuso. Vale. un abuso y ah, en aquel momento, en aquel suceso, ah, yo, como ya empezaba a estar como un poquito más conectada, mientras se sucedía el mal rato, yo intenté salir del cuerpo para no sufrir lo que estaba sufriendo. Y no recuerdo ni llegar a ningún sitio ni nada, pero sí que recuerdo que fue como un momento mm, de estar conectada con una conciencia, con un universo que me era como muy familiar. Y, y cuando volví bueno, cuando pasé por el hospital otra vez, fue muy grave. Y claro, fueron otra vez como ya tenía 32, el niño recién nacido, sola y con toda esta problemática, fue como otra vez volver a entrar en el bucle de no tengo tiempo ahora de sentir, tengo que tirar para adelante y volver a desconectar. Y me quedé como muy bloqueada, ¿no? Y ya luego sí que viene los 40, que es la saga de los infartos. Wow. Aquí ya mi cuerpo, mi mente, mi alma dijo basta, todo y que el alma nunca sufre, es el cuerpo y la mente la que limita y la que destruye, pero yo a los 40 algo dijo basta y tuve un infarto, el primer infarto. En el primer infarto yo no recuerdo, el Verás. primer infarto no recuerdo, sí que perdí la conciencia, estuve en el hospital, pero no recuerdo ir a ningún sitio, no recuerdo nada. Pero cuando volví a casa, cuando volví al hospital, volví a casa, sí que es verdad que sentía como una, no era ansiedad, era como una cosa dentro que me estaba como hablando y que yo no estaba escuchando. Y, y claro, fue un momento como muy... ah, empecé a recoger información otra vez, ¿no? Buscar escritos que tenía hechos míos, intenté poner orden a toda mi vida, a secuenciarla para qué me estaba pasando, porque había una cosa muy curiosa. La gente se puede permitir pasar por la crisis del ¿por qué yo, Dios mío? ¿Por qué yo? Pero yo esta pregunta no me la podía hacer porque yo sabía que estas cosas me iban a pasar. Entonces yo pensaba, ¿cuál es mi pregunta? ¿Qué me está pasando? ¿No? Y no tuve tiempo ni de contestarme que tuve el segundo infarto. Aquí sí que entré en coma y fue un coma que sí que recuerdo marchar a la luz y a mí es que esto me emociona mucho porque recuerdo llegar como a mi casa, yo pensé que ya estaba otra vez en el lugar en donde iba de pequeña y había
mi guía, había un ser de luz que no reconocía, había el ser de luz que me recogía cuando era pequeña y, y como que estaban a mi alrededor. No recuerdo ningún familiar muerto, pero sí recuerdo mis seres de luz y me acogieron, ah, y me dijeron, tienes que recordar quién eres, recuerda quién eres. Era la voz de pequeña que yo escuchaba. Recuerda quién eres. Y todo el rato repitiéndome, tú puedes, tú podrás. Solo recuerda quién eres, recuérdalo. Y yo sé que decía no, no, no. Yo estaba con el no, no. Y yo recuerdo que como que me abrazaba una luz. mm, Nunca encontraré las palabras para explicar esto, lo siento mucho, pero era como que me abrazaba una luz, me sentía como aliviada, pero la voz era como que yo quería quedarme y me iban diciendo, no, tú podrás, tú puedes, tú podrás, ya falta poco, yo recuerdo el ya falta menos, ya falta poco y solo recuerda quién eres. Y justo esto, ya recuerdo estar en el cuerpo y ya empezar a oír las voces de los médicos y claro, me enfadé mucho. Wow. Me enfadé mucho, mucho. Elisa, wow. Son muchas experiencias que has podido tener. Y esta que tú estás diciendo es muy sorprendente porque al momento en que tienes el segundo infarto y quedas en coma, ¿vale? Eh, vas para el otro lado y ellos te estaban diciendo, hey, en pocas palabras, tienes que seguir siendo fuerte, tienes que seguir adelante. Ellos te estaban dando el apoyo, ¿vale? Directamente, dejándote entender en que vas a tener que regresar nuevamente. Cuando tú vienes, fíjate que es muy sorprendente porque la mayoría de las personas quienes han tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿vale? Cuando están desde el otro lado y regresan, antes de regresar ellos no quieren regresar. Y cuando están acá, se preguntan, ¿por qué estoy acá otra vez? ¿Vale? Y es sorprendente que tú te molestaste también, ¿vale? Decir, ¿por qué sigo acá? Entonces, es muy sorprendente. Después de esa situación, del regresar, de volver nuevamente con la conciencia, ¿qué sucedió? Bueno, empecé a tomarme un poquito más en serio el qué me estaba pasando y qué me querían decir con recuerda quién eres. Yo pensaba que ya sabía quién era y, y pensaba, pero ¿qué me quieren decir? Porque en este estado de coma, cuando desperté, había un inspector que me dijo, señora, usted ha de dejar de trabajar, no puede seguir conduciendo, me retiraron el carnet de conducir, el permiso para trabajar, no podía trabajar ni conducir. O sea, como que, ya, ¿y qué hago yo? Es que, ¿qué hago? No, ¿cómo que no puedo trabajar y no puedo conducir si mi trabajo es mi pasión? Además, es cierto, mi trabajo ha sido mi vocación, mi pasión, es lo único que he encajado bien en la vida. Estoy mi hijo. Pero claro, ¿qué hago? Y tenía 41 años, era muy joven. Ah, claro, pensé, pues, ¿qué está fallando? Y yo miraba arriba y decía, pero ¿qué quieres decir que recuerde quién soy? Yo ya sé quién soy. Y entonces empecé a pedir señales. Mi hijo era adolescente y recuerdo que alguna vez, porque mi hijo también tiene su historia, y, y recuerdo que una vez estaba muy enfadada, no entendía, no entendía. ¿Y que quién soy? ¿Qué quién soy? ¿Y por qué? Y otra vez. Y dije, a ver, am,
ah, no recuerdo la pregunta, tenía que ver con el quién soy, con el recuerda quién soy. Ah, y dije, que se apague la luz, si es sí, que se apague la luz. Claro, mi hijo estaba trabajando en la computadora, se apagó todas las luces del piso, ¿no? Y claro, yo empecé, oh, es verdad, es que esto funciona así, están aquí, estoy... Y como que empecé no a recordar quién era yo, sino que lo otro está aquí, ¿no? Y que entonces empecé a pensar, bueno, vale, ¿y quién soy? ¿Y quién soy? Pero yo siempre con esta cabeza, siempre intentando que de cabeza entender las cosas, ¿no? Porque además soy un amante del estudiar, del saber, me encanta todo, ¿no? Y entonces empecé a buscar cómo funciona la mente, los pensamientos, qué es lo que me estaba yo diciendo o me estaba yo tapando, qué parte de mí no era yo, como empezar a desgranar un poquito por algún sitio, ¿no? Que me querían decir y en dónde estaba yo, porque qué querían decir que no era yo, ¿no? Y estaba en toda esta historia del quién era yo y la mente y los pensamientos y haciendo pruebas y experimentando, escuchando de todo. Y en todos los sitios ponía, bueno, sí descubrí que repetía patrones familiares maternos que tienen que ver con la parte femenina de mi familia. Descubrí que estos patrones me estaban creando creencias limitantes, pensamientos muy limitantes, que todo estaba como un poco así mezclado y caótico en la mente. Y entonces empecé a buscar, ¿no? Pues cómo cambiarlo. Pero entonces, hace como 20, 25 años atrás, sí que se hablaba de que los pensamientos y el alma y la energía, estudiaba mucho a Tesla yo. Me leía todo lo de Tesla, la energía, la vibración, las frecuencias, y quería juntar los pensamientos con la vibración y la frecuencia, pero no me aclaraba, no me salía. Tuve otro infarto, pero fue muy leve, no fui a ningún sitio, fue una pérdida de conciencia. Ah, claro, yo ya llevaba una válvula operada, un marcapasos, bueno, fue un poco así. Volví a casa y ya dije, me rindo, lo siento, no puedo más, es que no puedo más. Yo ya me quería morir, ah, no podía, no entendía aquel sentimiento de carga, además de culpa, mucha rabia. Me empezó como a crecer mucha rabia, mucho rencor. Yo lo achacaba a los demás, a mi familia, a este, al otro, a aquello. Y luego sí que ya tuve el cuarto infarto, que fue ya lo más bonito de mi vida. Aquel sí fue un infarto bastante, fue muy fuerte. Estuve varias semanas en coma y aquel sí que recuerdo que me dejaron llegar un poquito más allá. Fui a un lugar que me era muy familiar, era como llegar a casa. Aquello sí que fue llegar a casa. Mm, Hay días que cuando lo pienso o lo necesito pensar, me emociono mucho porque era un lugar, era como una extensión, era claro, un lugar muy claro, mucho verde, siempre había agua. Es verdad, cada vez que he estado en coma, en los lugares o cuando iba a algún sitio, siempre había agua, que no sé si vas a un sitio donde tú te resuena, pero el último coma fui a un lugar en donde había muchas almas, muchos seres de luz. Había como una cascada o un río, había grupos de almas, no eran personas, eran grupos de almas.
Y yo recuerdo el mío. A mí me vino a recoger mis maestros, mis guías, mi ángel de la guarda y había ¿Cómo un te arcángel. sentías? ¿Eh? ¿Cómo te sentías en ese momento en donde estabas? ¿Qué Yo, decía qué pensabas? Pues ahí yo no está un ego. me sentía como una niña. Me sentía como una niña, como el espíritu de un niño. Me sentía pura, me sentía tranquila, en paz, llena de amor, con mucha ilusión. Ah, y recuerdo que estuvimos como un rato que solo sentía y estaba con ellos y de repente me dijeron que todo era telepático. Fue un momento como de observación, de descanso, como aquel que va al campo y se sienta a descansar y a observar y pues fue un rato así. Pero luego de repente me dijeron que, bueno, que hiciéramos revisión de pactos y no fue una revisión de vida, fue una revisión de pactos de familia. Entonces yo recuerdo, a ver, no me enseñaron ningún contrato, nada, ¿no? Fue una revisión, era como una conversación, todo telepático, ¿no? La voz solo la oí al momento de volver, pero vamos a revisar los pactos y me dieron como a entender que, claro, cuando se hacen los pactos, todo encaja. Cada uno tiene su rol, cada uno tiene sus eventos y como es un grupo álmico, un grupo familiar, todo está coordinado, pero como que me dieron a entender que otra cosa es aquí, en el planeta del olvido y de las emociones, en donde cada uno, su pacto individual, lo cumple a su ritmo. Los hay que van deprisa, los hay que no, los hay que nunca los acaban cumpliendo. Y como que me dieron a entender que un poquito aquí en la Tierra a veces se descompasa. Y luego es cuando uno cree cargar con cosas que ya no son tuyas, ¿no? Y que forman parte del paquete y de la mochila del otro, aunque seamos todos un pacto. Y allí recuerdo sentir otra vez una emoción muy fuerte de que yo era yo y que yo era tú y que yo era el otro y que yo era el todo. Allí aquello me gustó, me llenó mucho aquella sensación de que yo soy yo, pero yo soy todo y yo soy tú y tú eres yo. Y cuando se acabó la revisión de pactos, yo seguía sintiendo mucha paz, mucho alivio, y yo ya creí que me quedaba allí. Yo pensé, bueno, pues ya está, ¿no? Y como que recuerdo que empecé como a ver las imágenes y las sensaciones de las otras almas, como que se iban alejando. Yo pensé, no, 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 dije, no, no. Y recuerdo otra vez la voz, luego sí la recuerdo otra vez, que me dijo, sé feliz. Claro, sé feliz. Yo pensé, no, me están echando otra vez a la tierra. Y eso es que no puede ser, ¿no? Yo dije, no, no, ya soy feliz. No, 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 sé feliz. Ahora ya está. Ya no te toca. Ya has hecho. Ahora solo sé feliz y sé tú. ¡Ah! Pensé, me están echando del cielo otra vez. No. Y fue como un momento como muy divertido porque allí hay mucho sentido del humor. O bueno, o yo lo tengo y allí lo encuentro también, no lo sé, ¿no? Pero sí que fue como un momento como muy cómico y de broma, ¿no? Que desde mucho amor me estaban diciendo, te vas, otra vez. Y yo, no, por favor, que no, no, y que sí, y de repente como que la voz decidió, aquí se ha acabado la comunicación, te vas. Y ¡boom! Otra vez, ¿no? Y me desperté otra vez aquí y no quería abrir los ojos. Yo sentí que estaba en mi cuerpo
que estaba aquí, no quería abrir los ojos. Pensé, no, no puedo, ya no puedo, no, no, esto no puede ser, esto es una broma pesada, no. Y abrí los ojos, me costó muchas semanas aceptar estar aquí en la Tierra otra vez, pero como que me di cuenta que mmm, no, no pesaba. Aquello sí que ya fue el alivio total. Me descargué de aquella la rabia. Incluso cuando me encontraba con un familiar que yo le había deseado hasta la muerte, pensaba, ¿por qué no te morirás? Y yo me lo miraba y sentía amor. Pensaba, hombre, él ha hecho lo que habíamos acordado también. Y sentía amor por todo el mundo. Yo pensaba, no puede ser que sienta amor por esta persona. Intentaba forzar sentir rabia. No, Wow. no sentía rabia. No sentía, ya no sentí más rabia, no sentí más rencor. ah, Todo, pues bueno, llena de amor, una visión totalmente diferente. Y luego sí que estuve como un mes am, recopilando los aprendizajes que durante esta vida, ¿no? Me fueron pasando estos despertares. um, y luego sí que ya los empecé como a encajar y a orquestar como aprendizajes. Yo pasé un momento, después de tener a mi hijo y de pasar El proceso el labor. suceso aquel, en que yo escuchaba gente que decía, es que tienes que perdonar y perdonarte. Y yo recuerdo que intentaba perdonar y pensaba, no puedo perdonar esto. Y intentaba perdonarme y yo pensaba, ¿yo perdonarme de qué? O sea, nunca encajaba nada, sabía muchas cosas, no encajaba nada, hasta que sí, por fin, después de este último coma, entendí todo lo que todos decimos y todo lo que se lee, todo lo que se escucha, todo tuvo sentido. Wow. Porque pienso que está muy bien que nos escuchemos y que nos expliquemos las cosas, ¿no? Porque la información queda y siempre hay el momento en que, clac, algo dentro de ti conecta y aquello es el aprendizaje. Cuando tú conectas con lo que sabes, allí se produce el aprendizaje. Wow. Mira, bien sorprendente, Elisa. ¿Tú sabes qué es impactante? Diría que todo, desde un inicio hasta ahorita. Ok, antes de ir terminando, te digo algo, Elisa. Es sorprendente porque todos estos viajes que tú hiciste, primero desde niña, después cuando tuviste el primer accidente, después el infarto, después el último, ¿vale? Del coma, todos fueron dimensiones distintas. Simplemente cada una fue dimensiones más elevadas que otras. Y la última, que fue la del coma, donde estabas del otro lado, donde se estaban diciendo de los pactos, como tú dijiste, ese es el final, es como que el hogar por completo, ya el complemento donde están todas esas otras almas. Qué sorprendente que cuando tú vienes otra vez a este plano terrenal y tú no quieres abrir los ojos porque dices, bueno, ya estoy acá, ¿no? Pero no quería, pero que tu forma de pensar, aunque con los otros casos, tu forma de pensar, de sentir, de actuar cambiaban, esta fue mucho más fuerte, esta fue mucho más contundente, esta hizo que dijeras, hey, esto era algo que estaba planificado en el plan de alma, ¿vale? Y en ese momento, tú misma lo dices, que a una persona a quien tú le tenías una molestia, una rabia, tú sentías era amor Sí, por esa persona y no se entiende, pero se siente. sí, Y, y qué sorprendente que actualmente, Elisa, tú estés acá con nosotros, pudiendo compartir un mensaje tan importante que le estás dando al mundo. Y el primer mensaje
es que después de tantas circunstancias y situaciones difíciles, avanzaste, seguiste adelante. Segundo, que después de tantas experiencias con el más allá, con el otro lado, fueron los que te impulsaron siempre en ayudarte, en seguir adelante, ¿vale? Y lo tercero es que puedas nuevamente amarte, sentirte orgullosa de ti, sentirte fuerte y ser esa mujer de admirar, en ayudar y guiar a otras personas. Eso es algo tan sorprendente porque yo sé que todo lo que tú me cuentas, tanto tus experiencias como también lo que viviste desde el otro lado, es la cuarta parte de lo que tú viviste y experimentaste. Pero sé que estas palabras que tú estás transmitiendo va a guiar, va a ayudar a muchas personas que no le ven un sentido a su vida. Como tú dijiste algo muy importante. ¿Qué yo voy a perdonar de mí? ¿Qué yo voy a ver de mí? En ese momento te dieron la respuesta. Muy sorprendente. No sé si quisieras decir algo más, Elisa, antes de ir terminando. Bueno, sí, yo es que tendría muchas cosas que decir y me encantaría poder explicar, ahondar más un poquito, más que nada porque tengo muchas ganas de que la gente que está pasando por cosas muy difíciles en- encuentre el sentido. Siempre hay un sentido, siempre, siempre, siempre. Solo es encontrarlo, ¿no? La cosa, y me gustaría, sí, claro que me gustaría decir muchísimas más cosas, ojalá otra vez, ¿no? Claro que sí. Pero, por favor, que nuestra alma lo sabe todo, todo. Nuestra alma lo sabe todo. Solo tenemos que escucharla, aprender a escucharla, porque lo sabe todo, todo. El alma siempre está intacta, solo crece y evoluciona. Nunca se destruye, nunca se hace pedazos. Y siempre, tanto la mía, no porque yo haya pasado cosas muy espectaculares, soy más valiente que otra o más fuerte. Todas somos lo mismo y todas somos iguales y que cada uno se escuche y que todo tiene un sentido y que igual que yo de pequeña sabía todos estos eventos desgraciados por los que tenía que pasar, um, yo me he creado otros a partir de estos por no saberlo gestionar, ¿no? Y que todo lo que escogemos, aunque parezca mm, demencial, estamos preparados para pasarlo. Y allí está nuestro aprendizaje, porque no somos nosotros que lo hemos escogido y pactado. Por lo tanto, estamos preparados y que cualquier cosa que nos impacte para mal, para decirlo de alguna manera, que emocionalmente nos haga sufrir, por favor, pensar que allí está tu aprendizaje, seguro, seguro que allí está. Mm, bueno, claro, que hay muchísimas más cosas, ¿no? Pero bueno, Elisa, está bien quizá por ser la primera vez, no lo sé. te voy a decir Ojalá algo. haya servido, de verdad que ojalá algo haya servido a alguien, no lo sé. Este mensaje le va a llegar a muchas personas, eso tenlo seguro. Sé que no va a ser la primera vez que vas a estar acá con nosotros porque sé que vas a contar después sobre tu experiencia ya de despertar de conciencia en la conexión de tu alma, ¿vale? Porque ahora tu forma de vivir es totalmente distinta y diferente hacia el pasado, hacia lo que sucedió alrededor, ¿no? De tu vida. Y este en otro momento, en otro video, estarás hablando ya totalmente de ti, de, de la transformación, porque te voy a decir algo, yo creo que tu historia es tan impactante, tan sorprendente, que tiene que ir paso por paso para que las personas puedan entender detalladamente todo lo que viviste, por todo lo que pasaste, por las vivencias que tuviste y ahora quién eres actualmente, ¿vale? Y eso es lo más impactante. Yo sé que tienes muchos mensajes por qué transmitir, así que fue increíble, me encantó que puedas estar aquí con nosotros, Elisa, y a todas las personas quienes están viendo este video, dale like, comenta qué te pareció, cómo te sentiste, comparte este video
En la descripción de este en vivo y video hay un link para que te puedas suscribir a mi canal de Telegram, puedas estar pendiente de todos los en vivo, de todos los videos y suscríbete a mi canal de YouTube, ¿sí? Realmente les agradezco a todas las personas quienes vayan a ver este video, que Dios los bendiga y namaste. Muchas gracias, Elisa, ¿sí? Gracias, Nos vemos. gracias. Chao, chao.